encargados, ¿ya? Como se indica en las instrucciones, podría elegir un representante o a voluntad. Un representante que brevemente hará la exposición pues, del trabajo. Eso no implica que durante las preguntas o las repreguntas que yo le pueda hacer, pueda complementar a alguno de los demás compañeros del grupo, ¿no? Entonces, eso será el viernes, que tenemos 3 horas, y hoy nos toca, según el sílabo, deberíamos ver la ISO 30300 y 30301. Tenemos una clase también pendiente por recuperar. Propongo que sea el sábado a las 12 hasta la 1:15 máximo, como para Profesor, almorzar. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. A las 12:10 termina nuestra clase de experiencias. Ya, entonces a las 12:20, ¿les parece? El último esfuerzo. Sí, profesor, buenas noches. ¿Parece, profesor, que usted disponga? Sí, yo les sugiero, finalmente ponernos de acuerdo todos es muy complicado. Entonces, sí, en más personas es más complicado, ¿no? Es algo similar a una directiva de un departamento de muchos pisos, ¿no? Es bien difícil ponerse de acuerdo. Entonces, pero yo sugiero que sea sábado seguido nada más, ¿no? De clases. Un esfuerzo de 1 hora más, ¿no? Cosa que terminamos a la hora de almuerzo y ustedes disponen pues, de todo un fin de semana libre, ¿no? Es mucho mejor que un sábado a las 4 o 5 de la tarde donde te pueden cortar cualquier actividad, ¿no? Te corta el día inclusive, ¿ya? Entonces yo envío el correo ahora a Coordinación Académica para que sea el sábado, este sábado. Ya. Les comentaba que entonces tenemos como parte de la agenda de la 30.300 y 301, eso lo podemos ver el sábado 18, ¿ya? Yo sugiero también, sugiero ver la ISO 30.300 y 30.301 después de la 15489. La ISO 15489, que es la norma ISO de gestión documental estrella, ¿ya? Es la norma más importante que corresponde a nosotros. Es como hablar de, cuando hablamos de calidad, por excelencia hablamos de la ISO 9000, ¿no? Y 9001 y toda la familia. ¿Ya? Si por antonomasia hablar de la norma de calidad es hablar de la ISO 9000, para gestión documental por antonomasia es referirnos a la ISO 15481. Es la norma más importante, ¿no? Que corresponde a gestión documental y está muy orientado a gestión de documentos electrónicos, ¿ya? No impide su enfoque a gestión de documentos físicos, pero está muy orientado a la gestión de documentos electrónicos, ¿ya? Por tal motivo, señores, yo sugiero y voy a sugerir a la escuela que el curso no sea normalización archivística, sino normalización documental, porque la ISO 15489 no aplica a archivo de modo directo, ¿ya? Sino aplica a gestión documental, al ciclo de vida del documento, ¿ya? Y no solamente a su fase de archivo, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión de nombre, pero no deja de ser importante, ¿ya? Cuando hablamos de normalización de archivos, pues nos podemos referir a normalización en clasificación, normalización en descripción, ¿no? Hay trabajos de normalización en valoración, pero en este caso nosotros salimos de la fase de archivo, vamos a fases previas, como que es la fase de captura, ¿no? La fase de gestión de accesos, la fase de disposición, ¿sí? ¿Ya? Señores, una pregunta, ¿se me escucha con claridad durante todo el rato? Porque veo algunos mensajes. Sí, profesor, sí se escucha bien. Sí se escucha, profesor. Ya, buenísimo. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí. ¿Nos podría confirmar la recepción de los trabajos?
El día viernes, ¿usted con quién hablé, perdón? Con Roxana. Sí, Roxana. Ya. ¿Usted ha enviado el trabajo? ¿Su grupo ha enviado el trabajo? Sí, estoy con Zavala, Atúncar y Sun. Yo. Ya, señores, normalicemos la remisión de los trabajos. ¿Ya? Le va a servir para los demás cursos. Cuando ustedes envíen un trabajo, yo sugiero poner el nombre del curso, normalización, grupo. Lo acabo de enviar al chat. ¿Ustedes han postulado alguna convocatoria, algún concurso de proceso de selección de personal? Cuando ustedes publican las bases de una convocatoria, ¿vale, no? Convocatoria, número, ¿no? Convocatoria número 1234, guión 2022, proceso de selección de especialista en gestión documental. Es la convocatoria. Y ustedes, cuando envíen un correo postulando esa convocatoria, ¿ya? Casi siempre las bases le dicen, señores, enviar en fecha tal hasta determinada fecha, que implican las 12 de la noche, muchas veces hasta medianoche, 11:59 para ser exacto. Y ustedes tienen que enviar un correo y en el correo indicar en el asunto, ¿no? Nuevamente, convocatoria 1234 2020 CB Entonces, de esa forma, el personal de recursos humanos va a poder filtrar todos los correos recibidos con ese asunto. Y de esa manera no se van a quedar fuera. Y es más, en las bases suelen poner aquel que envíe con otro asunto quedará automáticamente descalificado. ¿Ya? Entonces, normalicemos la revisión de los trabajos, tanto para este curso, en lo que queda del curso, como en algunos otros que ustedes vayan a tener, porque las clases que llevan son virtuales. ¿Ya? Entonces va a ser muy útil. Sugiero también que sus CVs, si es que alguno no lo tiene, también esté normalizado. ¿Ya? Normalizado en la indiciación. CV, archivo puede ser, y pueden poner su nombre. Suni. ¿Sí? Ya. Roxana. Sí, profesor. Roxana, fuiste tú la de la consulta, ¿no? ¿Qué número de grupo eras? ¿Eres? Somos el 5. Grupo 5. ¿Quién me envió el trabajo? Alan Zavala. Sí, correcto. Lo he recibido. Gracias, profesor. Muy bien. Hola, Pascual. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. También le envié el trabajo por el correo. Sí, correcto. Gracias. Ya, muy bien. Señores, les decía, les decía para ver la ISO 30300 y 30301, después de la ISO 15489, porque la ISO 15489 refiere a
desempeño de los procesos de gestión documental. Mientras la ISO 30301 es una norma de sistemas de gestión, ¿ya? Y es una norma que recoge los aspectos de implantación de sistemas de gestión para la ISO 15489 y además es certificable. No quiero adelantarme al curso, por eso lo vamos a ver el sábado y también lo vamos a ver al final de la ISO 15489. De hecho, he puesto en el aula virtual una lectura que es para la 4ª unidad, que es al final del curso, en el cual pues se detalla una experiencia de implementación de la ISO 30300. Bien, en la clase pasada hicimos un ejercicio sobre la descripción del proceso de recepción de documentos, ¿sí? Para el entorno papel y para el entorno electrónico. Veamos. ¿Recuerdan que nos quedamos en el grupo número 3? ¿Sí? La emisión de documentos en el entorno papel. Pedimos 5 actividades, describir correctamente 5 actividades del proceso de emisión de documentos en el entorno papel. ¿Sí? Voy a compartir pantalla del grupo y un representante. Quien expuso en la clase anterior, el grupo número 3. A ver, los espero. Buenas noches, les saluda Miguel Córdoba. Hola, ¿qué tal, Miguel? Llegamos a exponer nuestro proceso. Sí, fue en los últimos minutos. Quería que lo expusieras nuevamente, por favor. Déjeme buscarlo, profesor. Sí. Igual se va preparando el grupo número 4. Tiene que ver con emisión de documentos en el entorno electrónico. Profesor, disculpe, soy del grupo número 2. Usted nos dijo que corrigiéramos y que le mandáramos a su correo. Y eso hicimos, profesor, le mandé a su correo. Entonces, ¿qué grupo número 2? Ya, buenísimo. Ese grupo ya expuso. Entonces, luego al final podemos darle una mirada a ver las mejoras que pudiste haber hecho, pero así ya súper breve. Ok, profesor. Esto fue lo que habíamos expuesto de una conformidad. En la exposición nos dijo de que quizás no habíamos desplayado un poquito más de lo que no había pedido y no iba a corregir. Y bueno, no sabíamos cuáles eran los puntos que nos habíamos desplegado. Me imagino que serán los puntos que en la parte de abajo que indica en las áreas que se va pasando la documentación para poder llegar al punto del pago, que es la oficina de tesorería.
Porque el proceso se iniciaba con el primer paso, que era elaborar el informe de las actividades para el primer entregable. El segundo era ingresar la promesa de partes, ¿no? Que se registra como un expediente, en este caso es un expediente externo. El tercer paso, la mesa de partes nos da un código para el seguimiento en el sistema del SINAL. Es un sistema interno del Ministerio de Educación. Y el cuarto paso se deriva el expediente a la oficina que se presta el servicio. Y en este proceso se genera el documento que es un informe de la oficina y una conformidad de servicio que se presta a la oficina. Bueno, hasta ahí sería el documento, no había indicado, creo, pero nos extendimos a ver los demás pasos en las demás áreas. Sí, a ver, alguien del grupo número 2, si pudiera decirme si es que la actividad 1 es la primera del proceso de emisión o podría acaso identificar alguna actividad anterior. ¿Ya? Miguel, ¿no? Miguel Córdoba. Sí, yo tengo ahí una apreciación. Miren, como vamos a describir el proceso de emisión de documentos, lo que me estás mostrando, digamos, es un proceso en efecto de emisión en algunas partes, pero es mucho más específico, ¿no? Porque mencionas un informe. Y yo a la hora, si yo voy a describir un proceso de emisión de documentos, debo ser más genérico, o sea, más, ¿no? Más general. Puedo decir, elaborar documento, ¿no? Elaborar documento. Entonces, estamos en el entorno papel, ¿no? Elaborar documento, no necesariamente un informe, puede ser un oficio, puede ser una carta, ¿no? Y tampoco para un primer entregable, sino en general, ¿no? Entonces, como estamos en el entorno en papel, puede ser, por ejemplo, también la persona que crea el documento o el proyecto de documento, ¿no? Por ejemplo, si tú eres el titular de una unidad de organización, puede haber personal, puede ser un asistente administrativo, un especialista, un analista, que elabora el proyecto de documento, ¿no? Y ya tú como titular lo firmas, ¿no? Incluso como parte de la gestión interna, yo recibo un proyecto de documento, yo lo reviso y si está ok, tú lo visas, ¿no? Como, digamos, como parte del equipo, ¿no? Lo visas antes, ¿no? Y ya luego con tu visto bueno yo lo firmo como titular de la organización. Entonces, digamos que allí podríamos bien terminar el proceso de emisión de documentos, porque ya el documento está emitido, ya está con la firma. Ya lo que corresponde a derivación, en muchos casos podría formar parte del despacho, ¿ya? Porque si tenemos la norma de gestión del modelo de gestión documental, y es algo que suele a veces confundir, ¿ya? Mira, veamos la norma del modelo de gestión documental. Para delimitar bien el proceso. Ya, muestro. Un instante, Miguel, voy a compartir pantalla, ¿sí? Ok, profesor, muchas gracias. Sí, descuida. Mira, es algo que suele confundir, o para algunos quizás no esté claro, pero tenemos que delimitar bien dónde empiezan y dónde terminan nuestros procesos, ¿no? De lo contrario, para poder gestionarlos adecuadamente. Mira, acá tenemos emisión, tenemos archivo, ¿ah? Y tenemos despacho. ¿Qué nos dice despacho? Los lineamientos que la entidad debe considerar como mínimo para este proceso son los siguientes. Establecer, identificar, describir las actividades que permitan garantizar que los documentos en soporte papel electrónicos, ¿cierto? Se refiere a ambos tipos de soporte, porque el modelo de gestión documental, si bien está orientado para documentos electrónicos, no excluye a aquellas entidades que aún gestionan documentos en papel, ¿sí? Que permitan garantizar que los documentos lleguen a su destino. Esa es clave, que lleguen a su destino.
incluidos solo sus anexos de ser el caso. Entonces, si yo debo establecer las actividades que permitan que lleguen a su destino, es decir, si yo tengo un documento en papel, Miguel, ¿no? y ya está emitido o está firmado, quizás allí termina el proceso de emisión. Nuevamente, habría que delimitarlo bien, ¿ya? Y el proceso de despacho ya implica que vaya pues al área de trámite documentario, ¿no? O mensajería, y asegurarnos pues que el documento en papel llegue a su destino, que puede ser una entidad externa, ¿no? La fiscalía, no sé, cualquier entidad, una municipalidad o gobierno regional, que implica que el documento en papel llegue a su destinatario, ¿no? Entonces, despacho muchas veces está muy relacionado a mensajería física. Cuando veamos el proceso de emisión de despacho de documentos electrónicos, ahí podemos saber algo, ahí, digamos, ya interviene la PIDE, ¿ya? Pero por lo pronto, despacho de documentos en papel implica la mensajería. Y, ¿verdad, Miguel? Si has expuesto en el Ministerio de Educación, creo que muchos documentos físicos iban otra vez a la OASIGET, creo que hay un área de trámite documentario, donde pues se dejaba el documento físico. Y creo que hay un área, hay un servicio tercerizado de mensajería, ¿no? Sí, por hora ocurría, creo que lo estuvieron mandando un tiempo. Correcto. Y ya después de unos días, no sé si hay un calendario, un programa, o ellos te avisan, nuevamente, toda esa organización es parte del proceso, ya tú ibas a recoger tu cargo, ¿no? Así es, en la oficina de trámite. Sí, por eso muchas veces emisión y despacho suele ser confuso, ¿no? Pero antes de emitir el documento, o sea, antes de la firma, voy a dejar de compartir. Seguimos con tu pantalla. Entonces, antes de la firma, ¿muestras, Miguel, nuevamente hacer la presentación completa de tu pantalla? ¿Se puede, profesor? Sí. Se ve. Sí se ve completo. Ya. Disculpe, profesor, nosotros, como sabemos, el Ministerio de Educación está en forma digital, lo que nosotros hemos adecuado nuestro proceso a lo que es papel. Porque ahorita en lo que es digital, el procedimiento es un poquito más, los pasos son más extensos. Sí, claro. Y Miguel, justamente antes de que haya pues ya la gestión de documentos netamente electrónicos, hace 3-4 años atrás, aún gestionaban el papel. Y el SINAT, que tú muestras este sistema, era un sistema de trámite. No era un sistema de gestión de documentos electrónicos, sino un sistema de trámite. ¿Qué implicaba? Es como un sistema paralelo, de cierta manera, ¿no? Claro, para hacer un seguimiento a tu respuesta, en qué situación está tu documentación, para eso nos da un código. Y para quienes no conocen un poco de cómo funcionaba este sistema, lo explico, a ver, digamos, voy a tratar de explicarlo de una manera gráfica, ¿no? Yo soy un área A, se lo derivaba, o de despacho, al área B. Entonces iba el documento en papel. Pero en vez de utilizar un cuaderno de cargo, diciendo, oye, fírmame que lo recibiste, todo iba a través del SINAT, ¿no? Yo, antes de llevar esto, de remitirlo, de derivarlo, le daba enviar a través del sistema. Entonces, el área B, donde está Miguel, lo recibía en su bandeja y verificaba, y una vez que yo le llevaba el documento, le entregaba en su mano, él recibía, entraba al sistema, veía que estaba en su bandeja y le daba a aceptar, justamente después de recibir el físico. Y así, un documento en papel viajaba de un área a otra, y a la vez en el sistema SINAT uno iba derivando y recibiendo. Entonces lo que muestra ahí Miguel en la parte inferior es, digamos, todo el flujo del trámite. Sí, profesor. No es el flujo del documento electrónico, porque no se gestionaba un documento electrónico de origen en ese entonces, sino era un sistema de trámite, ¿no? Un sistema de flujo del documento, ¿no? Entonces lo que muestran ahí son los diferentes flujos de un documento
mejor dicho, también de un expediente, ¿no? Porque la primera línea podría ser el documento A, la segunda línea podría ser la respuesta con el documento B, y así, ¿no? Habría que verificar bien, ¿no? Esos 7 niveles, entonces podría ser el flujo documental, no de un documento, sino de todo un expediente, ¿no? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, Miguel, sí, en el documento de papel, digamos que la emisión podría ser desde la creación del proyecto de documento, ¿cierto? Hay una gestión interna donde yo te puedo, pues, digamos, ser el titular y pedirte, Miguel, mira, corrige aquí, corrige acá, pero bueno, eso ya no es parte de gestión documental, sino eso ya, digamos, es gestión interna, ¿no? Son coordinaciones propias de la unidad de organización. Entonces, Miguel proyecta, hay un intercambio de información, hay reuniones previas, en fin, todo lo que corresponde, pues, a la proyección del documento. Y una vez que ya tenemos la versión final, Miguel puede dar un visto bueno. Como se trata de un documento de papel, puede visar, y luego yo como titular voy a firmar, y a partir de ahí, digamos que el documento, ya hay una emisión del documento, ¿no? Pero, digamos, no sería completo porque hasta yo no remitirlo al área destinataria, el documento, digamos, que aún no se ha intercambiado, todavía no ha cumplido su finalidad, ¿no? Porque miren, yo puedo haber emitido el documento, lo he firmado, pero puedo decir, uy, he firmado ese documento, aún me acabo de dar cuenta que hay algo que por corregir, hay algo que cambiar, lo puedo eliminar porque es un documento de papel, ¿no? ¿Dónde cobra valor? Cuando yo te lo remito, tú me lo recibes y ya hay un intercambio de cargos, ¿no? Así es. ¿No? Ahí ya no es retroactivo, ¿no? Aunque, señores, en el documento, en papel, muchas unidades ejecutoras, porque son estas unidades pequeñitas, ¿sí? Tratándose del papel, se podría corregir el intercambio de documentos, ¿no? Pasar, oye, te di un documento ayer, escucha, que corregir, hay algo que cambiar, entonces en el papel podría darse el intercambio, ¿no? O sea, el cambio con el corregido, ¿no? Como se sellaba, pues, en papel, me cambiabas la fecha del sello y hoy es 14 y me lo recibías otra vez con fecha 12, ¿no? Con fecha, ¿no? Sí, eso le solía pasar. Es algo que, digamos, puede manejar. Es algo que solía pasar, es algo que se puede, digamos, que a veces muchas veces convenía, digamos, era parte de la gestión, pero en el documento electrónico eso ya no suele pasar, ¿no? El sistema ya no está configurado para que tú puedas enviar un documento con fecha, firmar con fecha que no corresponde, ¿no? Más si yo quiero cualquier acción que haga en un sistema de gestión de documentos electrónicos, deja una huella. Ya, muy bien, Miguel, gracias. A usted, profesor, gracias. Grupo número 4. ¿Sí? ¿Alguien del grupo número 4? A ver. Si no hay grupo número 4, pasamos al siguiente y nos quedamos libres con ese grupo. Cuento a las 5. Buenas noches, profesor. Hola, Gonzalo. Sí, un momento. Sí.
Buenas noches. ¿Se ve? A ver. Sí, ahora sí. A nuestro grupo le tocó el tema de despacho documental. Se ve borroso. No, estoy con el grupo número 4 en el entorno electrónico. Entorno electrónico, nosotros hemos hecho despacho. ¿Eres grupo 4 o 5? 4. Soy Gonzalo Suárez. Estoy en el grupo 4. Ya, a ver. Está. Gonzalo, me dices que estás en el grupo número 4, ¿no? Ya. Mira, acá yo tengo el grupo número 4, es emisión entorno electrónico. Bueno, nosotros hicimos despacho, profesor. Podremos poner pero también podremos hacer. Gonzalo Suárez, acá está, el grupo número 4 y la tabla es esta, emisión. Ya, a ver, veamos lo que has hecho, lo que han hecho. ¿Ah? Adelante. Bueno. Ya, a ver si compartes tu presentación, sí, ¿no? Ya. Sí. A ver, un poquito más grande, por favor. Ya está. Nosotros hicimos el proceso de despacho en la Contraloría General de la República. Aquí consiste en el proceso de enviar los documentos oficiales de la Contraloría mediante sus medios de revisión. Sí, perdóname, ¿tu proceso de despacho es en documentos en papel, en el entorno papel o electrónico? Hecho en documento físico. Ya, el documento físico. También había de electrónico. No lo consideré. Ya, está bien, lo has hecho en documento físico. Sí. Ya, y bueno, tanto de documentos internos y externos, así como de documentos externos presentados por las unidades de protección documental. Enfocándonos en los documentos internos, los documentos emitidos y digitalizados se distribuyen a través de la Sugerencia de Gestión Documental, que es una área dentro de la Contraloría. En él se verifican que los destinatarios cuenten con un acceso activo a esta sugerencia. Y el envío siempre incluye el documento, sus documentos anexos que se deben referenciar o se mencionan en el documento. También se pueden vincular otros documentos oficiales o adjuntar anexos que resulten necesarios si es así el caso. Bueno, como resultado del proceso de esta atención, en un documento oficial de la sugerencia, el responsable asignado de debe elaborar o proponer un documento de respuesta a su superior inmediato o derivar su atención a otro personal del mismo órgano al que pertenece o tomar conocimiento de otras acciones, según sea el caso.
Solo es necesario el envío de documentos en un medio físico cuando por su naturaleza quieran ser refrendados con firmas, vistos buenos, sellos, certificación, o porque en su intermedio se remiten anexos o objetos que deciden ser enviados en físico, por medios magnéticos, libros, revistas, entre otros. Antes de que un documento sea aceptado por la sugerencia de gestión documental, se debe verificar que este mismo haya sido remitido en medio físico. Bueno, en todos los casos que los documentos contengan información únicamente para conocimiento, aquí no se requieren ser enviados a los destinatarios en físicos, teniendo en cuenta las medidas de ecoeficiencia implementadas en la administración pública. En cuanto a los documentos Ya, muy bien, Gonzalo. Más bien, si pudieras subir, porfa, solamente la parte inicial. Despacho. Ya, Gonzalo. Sí, mira, veo que cuando el trabajo pedimos que ustedes redacten 5 a modo de procedimiento, ¿sí? Que redacten 5 actividades por cada procedimiento. ¿Ya? Digamos está correcto, pero para un procedimiento me parece que este estilo está redactado más para una norma, digamos, una directiva podría ser, ¿no? Para una directiva. A veces un procedimiento suele ser un poco más simplificado, ¿no? Limpiamos para tal efecto, siempre y cuando, de ser el caso, ¿no? Un procedimiento, como vimos en la clase pasada, era mucho más conciso, ¿no? Y justamente la representación gráfica de ese procedimiento era un flujograma donde se simplificaban las actividades, ¿no? Esto está redactado más a modo de directiva, cuyo usuario final muchas veces siempre es el usuario, ¿no? Es el usuario. Entonces ya el usuario pues lo podemos redactar de modo más prosaico, ¿no? ¿Ya? Eso es. Y pregunta ahí, Gonzalo, nos dice los documentos emitidos y los documentos digitalizados. ¿A qué se refieren con los documentos digitalizados? ¿Se refiere a los documentos electrónicos de origen? Sí, así es. Los documentos estructurados. Ya. Para tal efecto se debe verificar, bueno, veo un debe ahí, ¿no? Se debe verificar que el destinatario interno cuente con acceso al libro. ¿Sí? Ya, y Gonzalo, mira, yo veo que dice, como resultado de la atención de un documento oficial en el SGB, el o la responsable asignado debe elaborar y proponer un documento de respuesta. Por ejemplo, me parece que esa línea corresponde a emisión de documentos, ¿no? Porque si yo recibo, Gonzalo, un documento a mi bandeja para dar respuesta, ¿no? Con la instrucción, dar respuesta o acción que corresponde, ¿no? Yo como destinatario asignado debo elaborar y proponer un proyecto de documento de respuesta al jefe inmediato,
muchas veces este documento, el interno, como expliqué antes, ya ha sido coordinado, ¿no? Ya ha sido revisado por fuera, acaso, ¿no? O sea, haciendo uso pues, del correo electrónico, ¿no? De una reunión a través del Teams, a través de cualquier plataforma de videollamada donde podemos redactar, hasta puede ser por un Drive, ¿cierto? Utilizamos un documento en doc, ¿cierto? Y ambos podemos redactar, hacer los ajustes, ¿no? Entonces yo propongo el documento, ¿no? Y es más, se lo derivo ya avisado para que lo firme. Entonces me parece que esas líneas podrían corresponder a la emisión del documento. Eso no es parte del despacho, entonces. Nuevamente, habría que evaluar por qué, no sé si esta directiva que me hace, pues, no sé si es un copia y pega de una directiva ya aprobada que hayas encontrado en el sitio del repositorio de la Contraloría, pero yo tengo ahí una observación, ¿no? ¿Ya? Y Gonzalo, y para todos, un documento digitalizado casi siempre, y es lo que es, digamos, ustedes lo van a encontrar en la literatura así, un documento digital, o mejor dicho, un documento electrónico. Cuando se refiere a un documento electrónico, nos referimos a un documento que nació electrónico y debe gestionarse así a lo largo de su vida. Ese es un documento electrónico. Y un documento digitalizado, en la literatura lo van a ver, es como aquel documento que nació en papel y es aquel que pasó por una línea de digitalización, ¿no? Por el cual se obtuvo una imagen, la representación digital de un documento papel. Entonces, digamos, en términos sencillos es un documento escaneado, ¿no? La imagen, el PDF, ¿no? Pero en este caso, para, digamos, para una línea de digitalización que puede estar en una mesa de partes, entonces el producto es un documento digitalizado. Entonces, cuando hablamos de documento digitalizado, justamente es la imagen, ¿no? Que se obtiene de un proceso de digitalización de un documento de papel. El papel puede ir a archivo, ¿no? Justamente inicia el proceso de transferencia de documentos en papel, pero el archivo y el documento digital se puede cargar a través del SGD. ¿No? Entonces, digamos allí la precisión, ¿no? Entonces, aquí hay documentos emitidos que se entiende que serían los documentos electrónicos y los documentos, por eso dice I, los documentos digitalizados, ¿no? Se distribuyen a través del SGD porque el documento digitalizado se carga al SGD. Para tal efecto se debe verificar que el destinatario cuente con acceso activo al SGD. Ya, mira, ahí por una cuestión de sistema, Gonzalo, yo también podría, si el sistema me lo permite, obviamente, ¿no? Si es parte de los atributos, las funcionalidades que me permite el sistema, si el usuario no está activo, sencillamente no me debería aparecer en la lista. Entonces, es más, es mucho mejor a que yo verifique si el usuario está activo o no. Porque pasa, mira, yo tengo un documento electrónico por derivar, ¿ya? Estoy en el SGD y te lo derivo, Gonzalo, ¿ya? Entonces, si me vas a dejar a mí, si me vas a dar una tarea manual en el cual yo tenga que verificar que si el usuario está activo, de pronto estaba apurado, eran minutos para las 6, yo no verifiqué si estaba activo o no, sencillamente te lo derivé. Y, uy, mala suerte, estabas de vacaciones. O pediste permiso ese día, ¿no? Entonces, mucho mejor que sencillamente que si no estás activo, o sea, estás de licencia, estás con vacaciones, qué sé yo, sencillamente yo no te pueda derivar, tu usuario esté suspendido, ¿no? Eso al menos es preferible que sea automático, que sencillamente no te pueda derivar porque tu usuario está inactivo, a que yo tenga que hacer una actividad manual de verificar si está activo o no, ¿no? Entonces hay quizás un tema de redacción o en todo caso de configuración del sistema. ¿Ya? Esa es una observación, quizás, como te digo, dejaría ahí un campo abierto para afinar lo redactado, o en todo caso, quizás el sistema no permita eso, ¿no? Hay que evaluar el por qué funciona así.
mi organización, si tú sales de vacaciones, tú envías un formato a recursos humanos, o si vas a pedir una licencia, ¿no?, a recursos humanos, entonces recursos humanos es quien te da de baja en el sistema, ¿no? Digamos, él administra, en ese caso, la actividad o inactividad del usuario en el sistema, en el software. Entonces, porque nuevamente ellos administran el recurso humano en cuanto, pues, a sus marcaciones, sus licencias, ¿no? Entonces, si yo quiero derivarte un documento, yo no verifico si estás activo o no. Sencillamente, si tú estás de licencia, lo que sea, yo no te puedo derivar porque no me apareces en el sistema. ¿No? Entonces ya coordino con tu jefe inmediato. Entonces ya de pronto ya no te, por coordinación y disposición suya, ya no te derivo a ti como especialista 1, sino al especialista 2 o a la persona que esté en tu reemplazo, ¿no? Entonces nuevamente, si se entendió la idea, ¿no? Si tú es preferible que muchas tareas estén automatizadas, ¿no?, a que yo tenga que realizar alguna actividad humana, porque si es una tarea operativa, humana, manual, se puede haber margen de error, ¿no? Ya. Entonces, gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias. El grupo número 5. Sí, se prepara el grupo número 5 y yo les voy a compartir un video que seguramente algunos de ustedes pueden haber visto, pero quería mostrarles de apenas unos minutos. A ver, veamos. Profesor, disculpe, yo tengo una duda de la clase anterior. Con respecto a lo que era proceso y procedimiento, me pareció escuchar que cuando dijo que es proceso, se comenzaba con verbo siempre, y en cambio en procedimiento era como que comenzaba primero el sujeto, ¿no? ¿Siempre hay esa diferencia? O yo, por ejemplo, cuando voy a hablar del proceso, lo puedo mencionar de otra forma. Sí, esa Melissa, parte no entendí. Ya, sí, gracias por la pregunta, por compartirnos la pregunta. Un proceso, por definición, es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, ¿ya?, y las cuales transforman elementos en productos, ¿no? Es el conjunto de actividades. El procedimiento es la descripción documentada del cómo. Entonces, como es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades, esa descripción obedece a una fórmula o a un estilo. Entonces, en ese estilo puede describirse el sujeto o el verbo, ¿no? En el flujograma ya no habría motivo para describir el sujeto, porque como hay una representación gráfica, como vimos, podemos ir de frente al verbo, ¿ya? Y eso es en el procedimiento nada más. No hablamos nada del proceso. Entonces nos olvidamos del proceso porque ya sabemos lo que es un proceso. Lo que el ejercicio de ayer, de la última clase y de hoy, es justamente describir el procedimiento. Y para describir adecuadamente el procedimiento debemos conocer bien nuestro proceso, dónde inicia y dónde termina. Y conocer las actividades de nuestro proceso. Porque el procedimiento no es otra cosa que describir el proceso. Ya, entonces la fórmula siempre en procedimiento va a ser esa: sujeto, verbo o acción, pero entonces está diciendo que en el flujograma ya no es necesario que vaya el sujeto, sino simplemente elaboro el verbo y la acción. Sí, ahora eso no lo tomes como una regla, porque un flujograma, como es una representación gráfica, podemos simplificar el sujeto, porque ya tenemos un área de sujeto. ¿Sí? Muestro pantalla, a ver, un instante, para que quede claro eso, un instante.
estar viendo el archivo de origen, un poco pesado. Ya. Melissa, comparto pantalla, ¿sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor. Ya. Entonces, miren, yo voy a redactar el procedimiento de transferencia de documentos. ¿Cuál es el proceso? El proceso es transferencia de documentos al archivo central. Mi proceso al archivo central. Mi proceso está claro. ¿Está claro? No, profesor, porque yo necesito acotar que se trata de documentos físicos, ¿ya? Porque para documentos electrónicos hay diferencias. Entonces vamos a hacer solamente documentos físicos del archivo central, ¿ya? Vamos a hacer un borrador de procedimiento. Procedimiento. Actividad 1. Unidad de organización. Sujeto. No estoy hablando de gerencia, ni jefatura, ni área, ni nada. Solicita transferencia de documentos mediante un memorando. Bien. Actividad 2. Actividad 2. Archivo central. Archivo central. Evalúa, ya no pongo recibe el memo, pues entiende, ¿no? Evalúa que ya lo recibió, para simplificar nuevamente, para ser más conciso. Evalúa el requerimiento y emite respuesta, por ejemplo, ¿ya? Actividad 3, ¿ya? Unidad de organización, ¿no? Archivo central asigna fecha y periodo de verificación de documentos en las instalaciones de la unidad de organización, ¿ya? Porque se va a llevar a cabo la verificación de la documentación que se va a transferir, pero no en el archivo central, sino en las instalaciones de la unidad del remitente, ¿ya? Para simplificar más, para no escribir unidad de organización remitente, ¿ya? Estamos simplificando, y así. Entonces, Melissa, ¿cuántas veces tenemos archivo central? Tenemos 2 veces, ¿cierto? Yo puedo, si no llevo un flujograma, que es una representación gráfica del procedimiento, yo puedo establecer un campo, un área, un cuadrante para archivo central, y ya simplifico, elimino y sencillamente me quedo con el verbo, el predicado, ¿no? Entonces, mira, de esta manera. Vemos, sí se ve, ¿cierto? Sí. Sí, por ejemplo, acá tenemos 2 cuadrantes, oficina de gestión documentaria y órganos, unidades orgánicas. Entonces, inicia, ¿no? Elabora cronograma anual de transferencias, la unidad revisa el proyecto, ¿no? Proyecto, entonces
proyecto está conforme, sí, verifica la documentación física, todo. Entonces ya aquí ya no repito archivo central elabora cronograma, archivo central revisa proyecto, porque eso ya está aquí. Y todas las actividades que forman parte de ese cuadrante corresponden a qué ejecutor, a la oficina de gestión documentaria. Y esta única actividad de quién es el ejecutor, quién es el responsable, el órgano o unidad orgánica, el remitente, el solicitante. Y así pueden haber flujogramas no con 2 actores, sino con 3, 4. Entonces, esta es una representación gráfica. ¿Hay un lenguaje para esto? Sí, ¿no? Este es un conector de inicio. Vimos la clase pasada, mostramos este modelador de procesos, ¿no? El MISAI, ¿no? Hay un lenguaje para esto y entonces ya pues hay acciones pues, ¿no? de control, hay acciones de operación, ¿no? Y el conector fin. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. A ti por la pregunta. Cierro. Entonces, y mira, aquí están las actividades, descripción de las actividades. Hay 10 actividades y aquí está la unidad orgánica ejecutora, ¿no? La unidad orgánica responsable. Casi todas eran la oficina de gestión documental, excepto la octava, porque aquí ya corresponde al órgano o unidad orgánica remitente. Y aquí habla del ejecutor, el encargado de transferencias, el encargado de transferencias y el especialista en archivo y así. Pero por ejemplo, sí. Pero por ejemplo, profe, en esa descripción todas las palabras que comienzan son verbos. Claro, porque aquí está el sujeto. En esta columna está el sujeto. Y es el responsable de ejecutar esto. Ajá. Porque digamos, es un formato. Este es un formato. Ya está bien, gracias, profe. Sí. Digamos, este es un formato normalizado. Entonces yo completo la información, ¿no? Describo la actividad de acuerdo al formato. Pero si hago un borrador voy a hacer esto, ¿no? Ya después voy limpiando y ya después tengo un formato ya, digamos, validado, ¿no? Normalizado, porque este formato está normalizado por la organización, ¿no? Y este es un formato de tipo CIPOC, como vemos acá. Sí, tenía una pregunta. Profesor, sí, solo... Profesor, buenas noches. La última columna, ahí está, en la última columna, en la columna que dice formato, es el documento que genera esa actividad, esa descripción, ¿correcto? Y eso sería, asumo que en el final de la columna estará la salida, es decir, lo último de toda esta descripción, de todo este proceso, ¿correcto? Ya. Sí. Okay. Además, en esta columna vemos cómo se va formando el expediente, ¿no? Hay un inventario, ¿no? Hay un memo, y aquí se debería ir formando el expediente. Este formato no está hecho para describir el expediente, está hecho para describir el proceso y el procedimiento. Generalmente estos formatos los elabora, los solicita la unidad de organización de planeamiento. Pero ese es un buen input para yo después trabajar en mi expediente electrónico, porque ya tengo mapeado el proceso y el procedimiento, y tengo mapeado los documentos que generan determinadas actividades. Que esté completo, tal vez sí, tal vez no, debería, pero nuevamente este formato no está hecho para el expediente, para identificar el expediente, sino está hecho para el proceso y el procedimiento, o sea, para las actividades. Y esto me sirve nuevamente de input para yo ir mapeando, diciendo, señores, aquí falta un documento más, aquí otro más, y de pronto la suma de esto va formando un expediente. Por eso, señores, ustedes cuando elaboren cuadro de clasificación, cuando
sepan, pues tengan que ver organización de documentos. Yo no solamente tengo que ir al ROF, al Reglamento de Organización y Funciones, que es lo que siempre, pues como fórmula nos suelen decir, ¿no? ¿Cuál es la clasificación? El ROF es como ir de arriba, ir a lo superior cuando yo puedo ir también de lo inferior, desde lo inferior, es decir, pedir unos manuales de procesos, manual de gestión por procesos, manual de procedimientos, y a partir de ahí voy teniendo conocimiento del expediente. Y conociendo el expediente, puedo subir a la serie documental. ¿Sí? Ya. Ok. A ver, veamos el siguiente grupo de despacho. Grupo 5. ¿Está listo el grupo 5? Les había dicho que les quería mostrar un video del proceso, ¿ya?, de recepción de documentos electrónicos, ¿ya?, en un software. Este video es, digamos, a modo de un tutorial, así como es del CERFOR, del Servicio Forestal, que pertenece al Ministerio de Agricultura, ¿ya?, al sector desarrollo agrario, ¿no? Y así como el CERFOR, hay muchas otras organizaciones que han compartido videos, tutoriales, guías de sus procesos de gestión documental, ¿no? En este caso se trata de recepción de documentos electrónicos, ¿ya? Recepción de documentos electrónicos. A ver, me avisan si se ve. Dura 1 minuto. Una pestaña, que es este de acá. Me dicen si se escucha, ¿sí? Hola y bienvenidos. En esta ocasión veremos el módulo de recepción de documentos. Para ingresar damos clic en el icono de acceso directo. Introducimos nuestro usuario y contraseña. Para la recepción de documentos, esta opción nos permite visualizar los documentos enviados a nuestra persona. Para ingresar debemos acceder al menú Documentos, Recepción de documentos. Cabe mencionar que esta opción muestra el mismo contenido que la opción no leídos del menú de resumen. Seleccionamos el documento que se desea recibir, el cual de forma automática se resalta de color amarillo. Para interactuar con el documento antes de recibirlo, tenemos la posibilidad de usar la barra de procedimientos o los accesos directos. El siguiente paso es presionar el botón editar y luego recibir. Nos pregunta si deseamos recibir el documento. Presionamos sobre el botón sí. La confirmación de la recepción crea un número de recepción correlativo por dependencia. Además, el estado del documento cambia de no leído a recibido. Al realizar todos los procedimientos, el documento ya se encuentra en nuestro poder. Esto es todo en cuanto al módulo de recepción de documentos. Nos vemos en el próximo video tutorial. Ya. Lo que les mostré es un módulo del sistema de gestión, o sea, se refiere al software, al aplicativo, para la recepción de documentos electrónicos. ¿Ya? No me queda claro si es para el destinatario, ¿no?, o sea, para el servidor público o es para la mesa de partes, ¿no? Porque cuando se trata de recepción de documentos podríamos tener dos instancias: el personal de mesa de partes de la entidad que recibe el documento, ¿no?, y tendría que aceptar la recepción, o el destinatario, que es la persona, pues una vez que la mesa de partes recibe el documento, se deriva al titular, y el titular recién lo deriva a otros destinatarios de menor nivel, ¿no?
por ejemplo, el gerente lo puede derivar a la jefatura y la jefatura finalmente lo deriva al especialista, al analista, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo el documento tiene todo un recorrido, tiene un flujo, ¿no? Desde la mesa de partes hasta su destinatario final, que corresponde a la recepción de documentos, ¿ya? Aunque nuevamente habría que delimitar bien en qué momento es la recepción, en qué momento es el despacho. ¿Sí? Eso la organización lo va a delimitar también de acuerdo con su sistema, si el sistema lo permite. Lo que me llama la atención que yo acepte la recepción del documento, porque si mi jefe me lo deriva, yo no tengo que aceptar, ¿no? O sea, ya automáticamente queda en mi bandeja de recibido, ¿no? Es como un correo, señores, un correo electrónico. Ustedes no aceptan la recepción del correo, sino el correo se lo envía al destinatario y se da por recibido, ¿no? Ustedes tienen una casilla electrónica del SUNAT, por ejemplo, ¿cierto?, donde les pueden notificar un documento. Ustedes no aceptan la recepción, sino automáticamente está en su casilla electrónica, ¿cierto? Entonces, nuevamente, son observaciones. Habría que ver si es nuevamente porque el sistema así funciona o por algún motivo particular, ¿no? Finalmente, quien conoce mejor sus procesos son ellos. Entonces, muchas veces hay que preguntarnos el por qué, ¿no? Algún motivo justificado puede haber. ¿No? Esa era recepción de documentos y ahora les comparto el de emisión de documentos. Profesor, pero cuando, por ejemplo, ahora uno entra a la página de Serfor, te sale la opción de si quieres ingresar como usuario o como funcionario. Ahí ya debe estar más diferenciado lo de los procesos o las solicitudes. ¿Como usuario, como funcionario? Sí, cuando entras te sale ingresar como usuario, ingresar como funcionario. Quizás allí usuario es como que yo soy estoy haciendo una suposición, tengo que revisar. O sea, cuando le das clic a la opción de mesa de partes sale eso. Sí, Melissa, quizás estoy haciendo una precisión, sería cuestión de revisar detenidamente. Usuario es cuando yo soy un administrado, ¿no? Yo soy una persona natural que necesita elevar una solicitud, pero mejor dicho, remitir una solicitud del Serfor, ¿no? Entonces yo soy un usuario, persona natural, jurídica, soy un NN, un usuario. Y funcionario es cuando yo formo parte del trabajo para el Serfor y soy un especialista. Entonces el usuario Melissa solicita su constancia de trabajo. Entonces Melissa ingresa como usuario, ¿no? Envía una solicitud. Esta solicitud lo recibe personal de mesa de partes en su área de trabajo, revisa los requisitos de ley, que todo se complete el documento, ¿no? Y lo deriva ¿a quién? A recursos humanos. El jefe de recursos humanos lo deriva al analista, quien ve pues, el proceso de selección de personal, y finalmente llega a mis manos como analista de recursos humanos. Yo verifico que en efecto has trabajado para el Serfor en el año 2018 al 2020 y yo elevo un proyecto de certificado. Entonces allí yo ingreso como servidor público y tú ingresas como usuario. También, quizás se deba a esa es la diferenciación. Tendría sentido, ¿no? Sí. Entonces yo elaboro, Melissa, ese proyecto de constancia de trabajo, ¿ya? Lo viso, ¿no? Lo viso, se lo derivo a mi jefe por el sistema, él lo firma y lo deriva puede ser no sé, a la unidad de servicios al ciudadano, no sé, ¿ya? Entonces allí terminó el proceso de emisión, ¿cierto? Nosotros como área usuaria, recursos humanos, yo proyecto el documento, lo viso, lo derivo a mi jefe, se lo firma, terminó el proceso de emisión y ya lo derivo al servicios al ciudadano, y el servicio al ciudadano se encarga del despacho. ¿Qué hace el área de servicios al ciudadano? Te lo podría enviar a tu casa, documento en papel, sí, pero si te ha pedido tu correo electrónico, además tienes una casilla electrónica, entonces te lo despacha, es decir, lo remite a tu casilla electrónica. Y
tú ingresas a tu casilla electrónica y tienes finalmente tu constancia digital, ¿no? Tienes tu constancia digital y tiene una glosa en la parte inferior donde cualquier otra organización, no sé, pueda ingresar al link que está en el pie de página, ingresar una clave, ¿no? Y eso ya es parte también del documento electrónico. Digamos, con mayor detalle se ve pues, en el modelo de edición documental y podría verificar la autenticidad de sus documentos, del documento electrónico, ¿no? Y nos da mayor confianza, ¿no? Ese documento de su autenticidad, a diferencia del documento en papel, donde después la gente podía hasta manipular documentos en papel, ¿no? Los podía photoshopear en todo caso, ¿no? En cambio, con el documento electrónico tienes una glosa en un pie de página donde tú puedes verificar la autenticidad, ¿no? Ingresas al link, ingresas una clave y puedes ver que el documento está en el repositorio del Serforo. ¿Sí, Melissa? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien, el grupo número 5. Si no está el grupo número 5, pasamos al grupo número 6. Sí, profesor, sí estamos. Ya proyecto. Sí. Sí, profesor. Ya, profesor. Ya. Ya, la entidad la que hemos escogido es el OCE. Bueno, como sabemos, esta entidad se dedica a controlar todo lo que es contrataciones públicas en el Perú. Es organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Maneja diversas entidades. Es un organismo independiente, pero también está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y trabaja con algunas plataformas que son el SEACE, el Perú Compras, ¿no? Sí, Roxana, esta presentación te va a servir para el trabajo del viernes. Pasemos de frente al proceso de despacho. Es más, esta presentación te va a servir muchísimo para el viernes. Ya lo tienes casi avanzado. Ya lo tienes avanzado. Ya. Proceso de despacho. Ya. Está adelante, Rosana, por el 6.8. Listo, Alan. ¿Estás ahí, verdad? Estoy en el carro. Ya, veo que has marcado sí, pero yo necesito una breve descripción de ese proceso de despacho. Sí, justo aquí estamos. Despacho de documentos en papel. Ya. Ya, electrónicos o papel lleguen a su destino, ¿ok?
Uh-huh. Bueno, lo que hemos investigado dentro del archivo que maneja OCE, se regula principalmente por una directiva que año a año la actualizan. Sin embargo, a pesar de haber colocado sí, hemos visto una falencia en el OCE, que es que no están todos sus documentos electrónicos en soporte digital. No está toda la información que debería requerirse dentro de la entidad. Sin embargo, a pesar de ser una entidad pública, sí maneja la documentación al alcance del usuario. Ya. ¿Y tienes alguna descripción del proceso de despacho? ¿No? No, profesor. Ya. Muy bien. Este trabajo te va a servir para lo de bienes, veo que has avanzado bien. ¿Ya? No obstante, el objetivo de esta presentación era describir brevemente en qué consistía el proceso de despacho. Ya, profesor, lo tendré en cuenta, parecía bien. Muy bien, gracias. El grupo 6. El grupo 6 está en 1 minuto. Sí, profesor. Sí. A ver, un momentito. Ya. Listo. Bueno, esta es nuestra propuesta. Lo hemos planteado de esta forma. Hemos considerado el documento físico, donde tiene el proceso, tiene un ingreso y tiene una salida. El ingreso, solicita, genera una solicitud. Las áreas son referenciales, ¿no? Mesa de partes, área logística, departamento de créditos. Nos hemos enfocado básicamente en los procedimientos administrativos, ¿no? Solicita, genera la solicitud, se confirma las existencias porque está solicitando algo, ¿no? Genera un documento que es memorándum, que va justamente al área de departamento de créditos y cobranzas, se aprueba su línea de crédito, genera un informe técnico. Esto se va al departamento del área comercial y el procedimiento sería la aprobación de una línea de crédito y el otorgamiento, ¿no? Y por lo tanto, la salida sería la resolución y la firma digital, ¿no? La resolución con firma digital, creo que sería ahí. Eso es, profesor. Muy bien, Pascual. Sí, mira, una conclusión de todos los trabajos, y gracias, Pascual, por la presentación. Una conclusión es que tanto como el grupo que presentó, Miguel Córdoba, que presentó el Ministerio de Educación, si yo quiero mapear, describir el procedimiento de un proceso determinado, muy bien me sirve a veces ir de lo conocido, ¿no? Partir desde lo conocido. Entonces, si Miguel Córdoba conoce bien el proceso de logística, ¿no? De recepción de documentos en logística, entonces yo puedo mapear ese procedimiento, ¿ya? Porque yo lo conozco, ¿no? Y ya luego lo puedo elaborar de un modo más genérico, como para que sea, como para describir un proceso de recepción o emisión de despacho ya para toda la organización, ya sin hablar de logística, sin hablar de un informe, sino hablar de documento, de área usuaria, área remitente, área destinataria. Es como ir de lo particular a lo general, ir de lo conocido a lo genérico. Entonces aquí me muestras solamente, ¿no? Me hablas de solicitud, de logística, pero digamos más o menos ese es el sentido, ¿no? Entonces, si por ejemplo es el despacho de documento electrónico, ahí no sé si mesa de partes deba solicitar. De pronto mesa de partes recibe el documento, porque si yo voy a despachar, es decir, las demás áreas ya emitieron su documento. Pueden emitirlo cualquier día de la semana, pueden emitir un horario de oficina, qué sé yo. Trámite documentario, despacha el documento una vez se reciba, ¿no?
O sea, yo no tengo, como trámite documentario, yo no tengo que estar pidiéndole el documento electrónico porque ellos saben en qué momento emiten sus documentos. Sí, se entiende la idea. Entonces, yo no voy a estar solicitándole porque yo no sé en qué momento emiten sus documentos. Yo no sé en qué momento tienen, yo no conozco sus procesos. Entonces, yo recibo. Y de momento que yo como mesa de partes, recibo, a partir de ahí inicia mi proceso. Mi proceso muchas veces es inmediato, porque el área usuaria emite un documento y quieren que se despache, que se notifique ya. Entonces, muchas veces yo estoy con plazos determinados, ¿no? Con plazos límites. Aparte del documento, si por ejemplo, mira, una gerencia de supervisión emite un documento, ¿ya? Emite un documento y es un oficio, ¿ya? Lo emite y me lo deriva a mi mesa de partes a trámite, ¿ya? Para notificarlo a una fiscalía. Entonces, a partir de ahí, digamos, empieza el proceso de despacho y te dicen, ¿sabes qué? El plazo es hoy, tienes que notificarlo hoy día mismo, ¿no? Entonces, se da cuenta que el proceso de despacho muchas veces corre contra el tiempo, porque el área remitente, estás como que entre el área remitente y el destinatario final, ¿no? La oficina de gestión documentaria está en el medio y muchas veces suele pasar que el área remitente lo emite a último momento, con los plazos límites. Entonces tu proceso de despacho tiene que ser breve. En el caso del papel, al toque, utilizamos mensajería, ¿no? El documento puede ser local, puede ser nacional, que va a provincia. Hay plazos, hay un servicio tercerizado en el cual pues, yo puedo establecer penalidades para que el servicio de mensajería sea rapidísimo, sea expedito, ¿no? Porque ¿de qué forma va a ser expedito si no es a través de las penalidades, ¿no? Por ejemplo. Y si se trata de documento electrónico, reviso que esté completo el documento, que también obedezcas, que cumpla los requisitos de ley y lo mando a través, ya sea de un servicio de mesa de partes virtual, de destinatario, ¿no? O a través de la PIDE también. Y eso es más automatizado, ¿no? Sí, a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado. Entonces, sí, Pascual, ¿ya? Para terminar, solamente les quería mostrar esto de acá, ¿ya? Eso lo vemos en 2 minutos, ¿ya? Señores, vemos, esta es una directiva de gestión documental del RENIEC, ¿ya? Es del 2017, para todas las normas que han salido con el tema de transformación y gobierno digital. Puede ser bastante tiempo que ha transcurrido, pero nos va a servir porque podemos ver esto de acá. Queremos darle de otra entidad que no sea el OCITRAL, que es el lugar de trabajo, para ver otras realidades, ¿ya? Por ejemplo, el RENIEC tiene una directiva de gestión documental, aquí está su política, como hemos visto, sus herramientas, sus software certificados, y acá está recepción documental, ¿ya? Recepción documental de comunicaciones externas. Si se dan cuenta, acá también hay una suerte de procedimiento. La recepción de comunicaciones externas, tanto en medio de soporte papel como digital, debe realizarse verificando los requisitos de ley, Registro de comunicaciones, unidades de recepción documental con acceso al sistema y unidades sin recepción. Priorización, constancia de recepción y emisión. El otro proceso, señores, de acuerdo al modelo de gestión documental. Los documentos que se emitan en el RENIEC, en el tema de género. Ya en el RENIEC, para las comunicaciones que se emiten, para las comunicaciones internas y externas, preferiblemente se generan en formato electrónico. Priorizan la emisión de documentos electrónicos a través del sistema, ¿no? Y deben ser normalizados, respetando los principios tal. ¿Sí? Características del documento electrónico. Si vamos a emitir un documento electrónico, tengo que hacer uso de la firma digital, que el sistema lo soporta. ¿Sí? Bueno, estas son características del documento electrónico que vamos a ver en la 15489. Promoción de la utilización del lenguaje inclusivo. Bueno, muchas entidades tienen un manual de estilo, ¿no? De cómo deben redactar los documentos. Ya, señores, y si yo emito un documento, tengo que poner desde el momento de la emisión su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Muy urgente, normal, ¿no? Eso a veces puede estar hasta semaforizado en el software.
firma digital de documentos en lote, o sea, más de un documento, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y los tipos documentales, ¿no? Normalizan, por ejemplo, cómo debe ser un oficio, cómo debe ser un memo, cómo debe ser un informe, etc. ¿Ya? Entonces, digamos, aquí en esta directiva hay información del proceso y también podremos incluso elaborar un procedimiento de esto. El procedimiento puede ser más detallado, ¿no? Entonces, esta es la directiva. ¿Ya? Miren, acá están los formatos de los tipos documentales para la emisión, ¿no? Señores, si ustedes van a emitir un documento en el RENIEC, no, pues el memorando tiene que estar normalizado en su estructura, ¿no? Para, de, asunto, referencia. ¿Se dan cuenta? Este es un catálogo de tipos documentales, ¿no? Cómo debe ser un oficio, cómo debe ser un memorando, cómo debe ser un informe técnico. ¿Ya? Entonces vemos que esta directiva desarrolla los procesos de gestión documental, ¿no? Y no está hablando de logística, no está hablando de gerencia de administración, sino está siendo genérico, ¿no? Porque es de alcance de toda la organización. Esta directiva mira el modelo de gestión documental, sí, porque hemos visto que en el modelo de gestión documental se habla de recepción, emisión, despacho y archivo de documentos, ¿no? Entonces, justo lo que estábamos hablando con Pascual, despacho de documentos en el sistema, electrónicos, y lo que corresponde al despacho de documentos en soporte papel. Por ejemplo, ¿cómo nos redactan el proceso? Dice, solo, únicamente es necesario, bueno, únicamente corresponde el envío de documentos en papel cuando su naturaleza y destino así lo demande. O sea, si mi destinatario es una municipalidad de uno, donde pues no hay un sistema de gestión de documentos, pues en la vida le voy a enviar uno así, ¿no? Tengo que enviarle en papel, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Educación, porque envía a veces a UGL, ¿no? A destinatarios bien recónditos en el país, ¿no? Utiliza un servicio de mensajería nacional, ¿no? Bien, señores, entonces esta es la directiva de RENIEC, ¿sí? Una miradita no está de más, les va a servir para que puedan también conocer bibliografía que les va a servir en otros cursos de la carrera. Muy bien, señores, entonces nos vemos el viernes que hacemos la presentación de sus trabajos. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Para la exposición del viernes expone uno nomás o...? En las instrucciones expone un representante, lo cual no impida que pueda ser complementado con algún otro miembro, con algún otro integrante de los equipos de trabajo, ¿sí? Y también podría eventualmente yo hacer preguntas a algún otro miembro del equipo. Ok, profesor. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien, hasta el viernes. Ya, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias.